Mi hermano acosó y agredió a mi novia en una boda, mis padres lo encubrieron y ahora está en prisión por violencia doméstica. La segunda Victoria, 25F, mi novia, entró y Samuel inmediatamente empezó a comportarse de forma inapropiada, haciéndola sentir muy incómoda con sus acciones totalmente fuera de lugar. Prácticamente empujó a nuestra madre para ser el primero en abrazarla, y la sostuvo durante demasiado tiempo hasta que ella tuvo que apartarse físicamente. Durante toda la cena, buscaba excusas para tocarle el brazo o el hombro, contaba chistes privados que no tenían sentido porque literalmente acababan de conocerse, e incluso me empujaba para sentarse a su lado. Hasta que cruzó por completo la línea, intentó darle de comer con su propio tenedor mientras la miraba fijamente. Victoria claramente estaba incómoda, pero se mantuvo educada porque era nuestra primera reunión familiar y quería dar una buena impresión. Durante toda la velada, Samuel se dedicó a contar historias vergonzosas sobre mí desde la infancia, distorsionándolas para hacerme ver como un tonto patético. Incluso inventó una historia absurda sobre cómo él supuestamente salvó a mi novia del instituto de mi supuesto abuso emocional, lo cual nunca sucedió. Victoria sabía que era mentira porque ya le había contado cómo fueron mis años de adolescencia, pero mis padres solo asentían, como si Samuel estuviera diciendo la verdad absoluta. Después de la cena, las cosas empeoraron aún más. Victoria, intentando ser amable, se ofreció a ayudar a limpiar. Yo estaba ayudando a mi padre en el garaje cuando me di cuenta de que no había visto a Victoria por un rato. La encontré en la cocina, acorralada por Samuel, quien le bloqueaba la salida. Estaba junto al fregadero, diciéndole que merecía a alguien más emocionante que su hermano mayor aburrido e inestable. Estaba demasiado cerca de ella, con la mano en la encimera justo al lado de su cadera. Victoria ya le había dicho 2 veces que se apartara antes de que yo entrara. Cuando me vio, se notaba aliviada y corrió a ponerse a mi lado. Samuel simplemente se rió, como si todo fuera una broma, pero yo podía sentir que Victoria temblaba. Victoria y yo llevamos 8 meses juntos, y todo iba perfecto, hasta que Samuel decidió arruinar nuestras vidas con su comportamiento obsesivo. Supongo que necesito explicar un poco la dinámica familiar para que esto tenga sentido. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta, en un pequeño pueblo de Minnesota. Nuestros padres trabajan en el sector inmobiliario y ganan buen dinero, pero siempre se preocuparon más por las apariencias que por los vínculos reales. Samuel nació cuando yo tenía 3 años, y desde el primer momento, se convirtió en el centro del universo de mis padres. Nada de lo que hacía estaba mal, y de alguna forma, todo siempre era mi culpa. Desde pequeños, Samuel ya mostraba conductas preocupantes que mis padres ignoraban por completo. A los 6 años, rompió mi consola de videojuegos a propósito porque no lo dejé jugar cuando él quería. En vez de castigarlo, mis padres le compraron una propia y me dijeron que debía haber compartido. A los 12, mató a mi hámster dándole chocolate a propósito, sabiendo que era tóxico. Pero mis padres dijeron que fue un accidente y que no debería tener mascotas si no iba a cuidarlas bien. En la secundaria, esparció rumores de que yo le era infiel a mi novia, lo que terminó con nuestra relación. Mis padres dijeron que solo estaba siendo protector con ella. Este patrón se repitió en la adultez. Samuel sigue viviendo con mis padres, trabajando en la oficina inmobiliaria de mi papá y haciendo básicamente lo que quiere. Saboteó todas mis relaciones. A la novia anterior a Victoria, le hizo creer a su familia que yo tenía una adicción al juego, completamente falso. A otra novia, le dijo que yo había engañado a todas mis exparejas, también falso. Cada vez, mis padres lo defendían o decían que yo estaba exagerando. Cuando conocí a Victoria, decidí hacer las cosas diferente. Mantuve nuestra relación en secreto durante los primeros 3 meses, porque quería protegerla de las tácticas típicas de Samuel. Victoria es sinceramente lo mejor que me ha pasado, es brillante, compasiva y trabaja como enfermera pediátrica en el hospital local. Nos conocimos en la cafetería del hospital, cuando yo fui a visitar a un compañero que había sido operado. Ella estaba en su descanso y empezamos a hablar sobre lo horrible que era el café del hospital. Después de varias charlas más, empezamos a salir, y todo encajaba perfectamente. Le conté todo sobre mi familia desde el principio, porque quería que estuviera preparada. Fue ella quien me animó a presentársela a mis padres, creyendo que quizás las cosas serían diferentes ahora que éramos adultos. Siempre intenta ver lo mejor de las personas, y eso es algo que amo de ella. Finalmente acepté, y organizamos una cena con mi familia el mes pasado. Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. El verdadero problema comenzó unos días después de esa cena. Victoria empezó a recibir llamadas y mensajes extraños de números desconocidos. Al principio era solo respiración pesada o colgaban inmediatamente. Luego, comenzaron a dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores, llamándola estirada y frígida por rechazar una mejor opción.
Algunos mensajes mencionaban detalles específicos sobre su horario de trabajo y la ropa que llevaba puesta ese día, lo que significaba que alguien la estaba observando. Victoria no lo relacionó al principio, pero yo reconocí algunas de las voces, eran amigos de Samuel del instituto. Ese grupo de tipos que todavía se juntan con él porque mis padres le dan dinero para que se haga el popular. Cuando Victoria bloqueó esos números, empezaron a llamarla desde otros nuevos. Luego, los amigos de Samuel comenzaron a aparecer en el hospital, fingiendo ser visitantes, pero se quedaban rondando el área pediátrica, observándola durante horas, haciendo comentarios lo suficientemente altos como para que los oyera. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su coche después del turno de noche. Estaba tan asustada que me llamó llorando desde su auto, con miedo de conducir a casa en caso de que la siguieran. Tuve que ir a buscarla, conducir su coche hasta casa, mientras un amigo nos seguía con el suyo para asegurarse de que no nos persiguieran. Victoria ha empezado a tener ataques de pánico antes de sus turnos, y sus compañeros de trabajo ya notaron que algo no anda bien. Ayer, finalmente tuve suficientes pruebas para confrontar directamente a Samuel. Tenía grabaciones de los mensajes de voz, capturas de pantalla de los textos y vídeos de seguridad del hospital que mostraban a su amigo acosando a Victoria. Fui a casa de mis padres, donde Samuel todavía vive, y le mostré todo. Él simplemente se sentó ahí con una sonrisa arrogante, y cuando terminé de hablar, me miró fijamente a los ojos y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Tal vez si Victoria no fuera tan estirada, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Algo dentro de mí se rompió cuando dijo eso y le di un puñetazo en la cara. Samuel empezó a gritar inmediatamente, como si hubiera intentado matarlo, aunque apenas le había provocado una nariz sangrando. Nuestros padres llegaron corriendo y, por supuesto, perdieron completamente el control conmigo, no con Samuel. Ni siquiera miraron las pruebas que estaba intentando mostrarles. Mi madre estaba histérica, llorando por su pobrecito bebé que había sido atacado, mientras mi padre me gritaba que siempre he estado celoso de Samuel y que necesito ayuda profesional por mis problemas de ira. Cuando intenté explicar el acoso, mi madre llegó a decir que Victoria debía haber provocado a Samuel durante la cena y que ahora se hacía la víctima porque la habían descubierto coqueteando con él. Mi padre me dijo que me largara de su casa y que no volviera hasta que me disculpara con Samuel y pusiera mi cabeza en orden. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de Victoria, donde me he quedado desde anoche. Finalmente se quedó dormida en la otra habitación después de llorar durante horas, porque tiene pánico de ir a trabajar mañana. Su supervisora ha sido comprensiva hasta ahora, pero Victoria teme perder su trabajo si esto sigue escalando. Ama trabajar con los niños en el área de pediatría y no debería tener que renunciar a eso por culpa de mi hermano psicópata. Ya no sé qué hacer. Cada vez que creo que Samuel no puede caer más bajo, me demuestra que estaba equivocado. Nuestros padres están permitiendo completamente su comportamiento y nos están manipulando tanto a mí como a Victoria, haciéndonos dudar de lo que realmente está pasando. La policía dice que no puede hacer nada sin pruebas más concretas que vinculen directamente a Samuel con el acoso. Victoria vive con miedo, su trabajo está en riesgo, y mi familia actúa como si nosotros fuéramos el problema. ¿Alguien ha pasado por algo parecido? ¿Cómo puedo proteger a Victoria mientras lidio con una familia tan tóxica? ¿Debería documentar aún más todo lo que está ocurriendo? Cualquier consejo sería muy apreciado, porque estoy completamente agotado. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Leer sus respuestas me ayudó a darme cuenta de lo grave que es realmente la situación, y Victoria y yo hemos intentado seguir muchos de los consejos que nos dieron, especialmente sobre documentar todo y buscar acciones legales. Lamentablemente, las cosas han empeorado en las últimas 2 semanas, y necesito desahogarme sobre lo que ha estado pasando. Seguimos el consejo de ir a la policía. Victoria y yo pasamos horas reuniendo pruebas, capturas de pantalla de todos los mensajes amenazantes, grabaciones de los mensajes de voz y vídeos de seguridad del hospital que mostraban a los amigos de Samuel rondando el lugar. También conseguimos declaraciones escritas de 3 compañeros de trabajo de Victoria, que fueron testigos del comportamiento de acoso. El oficial con el que hablamos parecía preocupado al principio, especialmente por el acoso en el lugar de trabajo. Pero luego todo se complicó. Resulta que el mejor amigo de Samuel, Tyler, uno de los principales involucrados en el acoso, es hijo de un sargento de la policía local. En cuanto mencionamos el nombre de Tyler, la actitud del oficial cambió por completo. Empezó a decir que, sin pruebas directas de que Samuel estuviera organizando todo, no había mucho que pudieran hacer. Incluso sugirió que tal vez Victoria estaba malinterpretando una atención amistosa de chicos que simplemente estaban en el hospital por razones legítimas. Tuvo el descaro de preguntarle si Victoria había alentado esa atención de alguna manera. Pedimos hablar con otro oficial, preferiblemente una mujer, pero nos dieron largas.
Al final dijeron que emitirían advertencias a las personas que podían identificar en los vídeos de seguridad, pero que eso era todo lo que podían hacer sin pruebas concretas de amenazas directas. Fue una pérdida total de tiempo. La reacción de mis padres fue aún peor de lo que esperaba. Al día siguiente de ir a la policía, Samuel apareció en su casa con un ojo morado, afirmando que yo lo había atacado otra vez. No lo había visto desde la noche en que lo golpeé, hacía 2 semanas, pero mis padres, por supuesto, le creyeron de inmediato. Mi madre me llamó llorando de forma histérica, diciendo que yo estaba fuera de control y que intentaba destruir la vida de Samuel. Aseguró que ir a la policía demostraba que yo estaba intentando arruinar su futuro por un simple malentendido. Luego llamó mi padre. Estaba furioso. Me amenazó con cortarme el apoyo económico, lo cual habría sido aterrador si todavía dependiera de ellos. Por suerte, tengo un buen trabajo en desarrollo de software y mi propio apartamento. También amenazó con despedirme del negocio inmobiliario familiar, olvidando que nunca he trabajado allí. Ese es el trabajo de Samuel. Eso dejó muy claro que ni siquiera me ven como una persona independiente, sino solo como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre ocurrió el fin de semana pasado. Mi madre no dejaba de llamar y enviar mensajes diciendo que querían arreglar las cosas como familia. Prometió que Samuel estaba arrepentido y que quería disculparse tanto conmigo como con Victoria. Dijo que habían hablado con él sobre los límites y que entendía que había sido inapropiado. Después de hablarlo con Victoria, decidimos darles una última oportunidad para arreglar las cosas. Fue un error enorme. Llegamos a la casa de mis padres para lo que se suponía que sería una cena familiar para hacer las paces, y en cuanto entramos supe que algo estaba mal. La casa estaba llena de gente, mis padres, Samuel, nuestra tía y tío, que siempre se ponen del lado de Samuel, y, lo peor de todo, Tyler y otros 2 tipos que habían estado acosando a Victoria en el trabajo. Mi madre lo llamó una intervención familiar. Durante 2 horas, se turnaron para atacar el carácter de Victoria, mientras Samuel se sentaba allí con una sonrisa arrogante. Mi madre empezó un largo discurso diciendo que Victoria estaba obviamente celosa de la apariencia y el éxito de Samuel. ¿Qué éxito? Decían que ella había estado coqueteando con él durante la cena de aquella primera noche. Mi madre afirmó que Victoria se estaba inventando el acoso porque se sentía culpable por haber ilusionado a Samuel y ahora intentaba cubrir sus huellas. Mi tía sugirió que probablemente Victoria estaba acostumbrada a recibir atención masculina en el trabajo y que había malinterpretado un comportamiento amigable, como acoso debido a su mala conciencia. Samuel hizo su papel a la perfección, actuando triste y confundido, preguntándose por qué Victoria inventaría mentiras tan horribles sobre él. Repetía una y otra vez lo mucho que había esperado tener una cuñada y lo dolido que estaba de que ella intentara ponerme en su contra. Tyler y sus amigos lo respaldaron, jurando que solo habían ido al hospital porque estaban visitando a la abuela enferma de Tyler, una mujer que, según ellos, se movía entre distintos pisos y apartamentos todos los días. Lo peor fue cuando empezaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria. Sacaron el tema de que a veces trabaja en turnos nocturnos, insinuando que la falta de sueño la estaba volviendo paranoica. Hablaron de lo estresante que debe ser trabajar con niños enfermos, dando a entender que quizás estaba proyectando el estrés laboral en interacciones inocentes con Samuel y sus amigos. Mi madre incluso tuvo la desfachatez de recomendarle un terapeuta que pudiera ayudar a Victoria a manejar su supuesta tendencia a crear drama. Victoria intentó defenderse al principio, explicando con calma el acoso y mostrándoles de nuevo los mensajes y los audios. Pero hablaban por encima de ella, descartaban las pruebas como simples malentendidos o sugerían que, de alguna manera, ella había provocado todo. Cuando Tyler empezó a describir con detalle la ropa que Victoria había usado en días específicos en el trabajo, demostrando claramente que la había estado vigilando, mis padres actuaron como si eso fuera una prueba de que Victoria estaba buscando atención. Todo se volvió insoportable cuando invitaron a Tyler y a sus amigos a quedarse para el postre, diciendo que querían mostrarnos lo buenos chicos que realmente eran. Victoria empezó a tener dificultades para respirar y tuvo que salir de la habitación. Cuando intenté ir tras ella, mi madre me agarró del brazo y me dijo que ya era hora de que eligiera entre mi verdadera familia y una chica claramente inestable que solo quería causar problemas. Elegí a Victoria. Nos fuimos de inmediato y no he vuelto a hablar con mi familia desde esa noche. Desde entonces, los amigos de Samuel se han vuelto aún más atrevidos con el acoso. Ahora están difundiendo rumores en el lugar de trabajo de Victoria, diciendo que es mentalmente inestable y que tiene antecedentes de hacer acusaciones falsas. Ayer, su supervisor la llamó a una reunión para hablar sobre las preocupaciones por el drama en el trabajo. Aunque se mostró comprensivo, le advirtió que toda esta situación estaba empezando a afectar su desempeño y le sugirió que considerara trasladarse a otro departamento o incluso a otro hospital. Hemos contratado a un abogado que nos está ayudando a solicitar órdenes de alejamiento, pero el proceso es lento.
Victoria ha empezado a buscar puestos en otros hospitales y una antigua compañera de trabajo se ofreció a ayudarla a conseguir empleo en un hospital de una ciudad que queda a unos 300 millas. Odio que nos veamos obligados a considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria tan asustada y estresada todo el tiempo. Ahora llora antes de cada turno y ha bajado de peso porque la ansiedad no la deja comer bien. Ya no sé qué hacer. Cada intento de manejar esto de forma razonable ha salido mal. Mi familia vive en una negación total, la policía es inútil y parece que Samuel está ganando. ¿Cómo se lucha cuando todos están decididos a creer lo peor de ti y lo mejor de tu abusador? Actualización 2. Ojalá pudiera escribir con mejores noticias, pero todo se ha venido abajo por completo después de lo que ocurrió en la boda de mi prima Holly el fin de semana pasado. He necesitado unos días para procesarlo todo antes de escribir esta actualización. Lo que se suponía que sería una celebración familiar feliz se convirtió en una pesadilla absoluta, que terminó con Samuel esposado y nuestra familia dividida para siempre. Un poco de contexto, Holly siempre ha sido la única persona de la familia, además de mi bisabuelo, que vio a través de la fachada de Samuel cuando éramos niños. Ella lo sorprendió torturando a su gato y se lo contó a todos, pero mis padres convencieron a la familia de que estaba mintiendo para llamar la atención. Holly nunca lo olvidó y ha estado firmemente de mi lado durante toda esta situación con Victoria. Incluso escribió una declaración detallada para nuestro abogado sobre el historial de comportamientos preocupantes de Samuel. Cuando Holly nos envió la invitación a la boda, Victoria y yo dudamos en asistir. Pero Holly nos llamó personalmente y nos prometió que solo había invitado a Samuel porque sus padres insistieron, y que había contratado seguridad extra específicamente para vigilarlo. Además, nos sentó en una mesa con la familia de su esposo, lejos de mis padres y de Samuel. Pensamos que, con tantos testigos y seguridad presente, Samuel no intentaría nada estúpido. Nos equivocamos. La ceremonia transcurrió sin problemas, principalmente porque Samuel estaba ocupado siendo uno de los padrinos. El esposo de Holly es primo nuestro por el otro lado de la familia y no sabía nada del drama. En la recepción, al principio todo parecía normal. Samuel estaba sentado en la mesa familiar con nuestros padres, y nosotros al otro lado del salón con los suegros de Holly. Victoria por fin empezaba a relajarse y a disfrutar, por primera vez en semanas. Alrededor de las 9 de la noche, Victoria fue al baño. Había pasado quizá 10 minutos cuando noté que Samuel ya no estaba en su mesa. Algo no me dio buena espina, así que fui a buscar a Victoria. Mientras caminaba hacia los baños, escuché a Victoria gritar. Empecé a correr y, justo delante de mí, el esposo de Holly, Miller, y su hermano doblaron la esquina del pasillo. Encontraron a Samuel empujando a Victoria contra la pared, intentando forzarse sobre ella mientras ella se defendía. Tenía una mano sobre su boca y la otra agarrándole el brazo con tanta fuerza que ya empezaban a aparecer moretones. Miller y su hermano lograron apartar a Samuel justo cuando yo llegaba. Victoria estaba temblando y llorando, su vestido estaba roto en el hombro y había moretones visibles formándose en sus brazos. Samuel estaba claramente borracho y empezó a gritar que Victoria lo había estado provocando toda la noche, cuando ni siquiera se había acercado a él, y que ella lo había seguido al pasillo, cuando en realidad ella estaba allí primero. El hermano de Miller, que es policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local, mientras Miller ayudaba a Victoria a ir a una habitación privada, donde Holly y su madre intentaban calmarla. Y aquí es donde todo empeoró aún más, si eso era posible. Cuando llegó la policía, mis padres intentaron impedir que arrestaran a Samuel. Mi madre gritaba que todo era un malentendido, que Victoria debía haber provocado a Samuel y que no debían arruinarle la vida por un simple error causado por el alcohol. Mi padre incluso intentó bloquear físicamente a los agentes mientras lo esposaban, diciendo que esto debía manejarse como un asunto familiar. Samuel alternaba entre llorar diciendo que Victoria lo había seducido y amenazar a todos, afirmando que ninguno de nosotros entendía de lo que era capaz. Parecía completamente fuera de sí. Mientras lo metían en el coche patrulla, empezó a gritar que Victoria era una puta y que se lo había buscado desde la primera vez que se conocieron. Varios invitados grabaron todo el colapso con sus teléfonos. Las consecuencias han sido brutales. Mis padres están fuera de control, llamando a todos los miembros de la familia para difundir su versión de los hechos. Según ellos, Victoria atrajo a Samuel a un lugar apartado, le hizo insinuaciones y luego gritó agresión, cuando él la rechazó. Dicen que ella orquestó todo para vengarse de Samuel por haber expuesto sus supuestas mentiras sobre el acoso. Incluso afirman que Miller y su hermano golpearon a Samuel antes de que llegara la policía, no fue así, y que Victoria se provocó sola los moretones. El único avance positivo es que el vídeo de la boda de Holly captó a Samuel siguiendo a Victoria hacia el baño. Entre eso, los moretones, múltiples testigos y los vídeos del colapso de Samuel durante el arresto, nuestro abogado dice que tenemos un caso sólido.
Varios familiares que estuvieron en la boda se presentaron con declaraciones sobre el comportamiento de Samuel a lo largo de la noche, incluyendo comentarios groseros sobre Victoria y el hecho de que la seguía por toda la recepción. Ahora mis padres me amenazan con desheredarme si Victoria no retira los cargos. No dejan de llamar y escribir, alternando entre culparme por destruir a la familia y amenazas sobre arruinar mi herencia. Incluso aparecieron en mi apartamento ayer, armando tal escándalo que mis vecinos llamaron a la policía. Mi madre lloraba diciendo que yo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras mi padre me amenazaba con asegurarse de que nunca vuelva a trabajar en este estado. Victoria y yo ya tomamos nuestra decisión. Ella aceptó la oferta de trabajo en el hospital a 300 millas de aquí, y yo organicé trabajar de forma remota para mi empresa. Nos mudamos a finales del próximo mes. Mucha gente podría pensar que estamos huyendo, pero necesitamos alejarnos de toda esta toxicidad y empezar de nuevo en otro lugar. Holly lo entiende y prometió mantenernos informados sobre cualquier novedad familiar que debamos conocer. Lo más difícil de todo es saber que mi familia jamás admitirá que Samuel necesita ayuda. Incluso después de verlo agredir a alguien en una boda, frente a testigos, siguen defendiéndolo y culpando a la víctima. A veces me pregunto si algo habría sido distinto si alguien hubiera intervenido cuando éramos niños, pero supongo que nunca lo sabremos. Ahora solo necesito concentrarme en proteger a Victoria y en construir nuestra nueva vida juntos, lejos de Samuel y del comportamiento cómplice de mis padres. Actualización 3. No pensaba publicar otra actualización, pero ayer ocurrió algo que siento que debo compartir. Después de 4 años de bendito silencio por parte de mi familia, recibí una llamada histérica de mi madre que me dejó entre reivindicado y profundamente triste. Primero, una breve actualización sobre Victoria y yo. Nos casamos hace 2 años en una ceremonia pequeña con la familia de Holly y los parientes de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad y Victoria ahora es la jefa de enfermería pediátrica en su hospital. Yo sigo trabajando de forma remota para la misma empresa, pero me ascendieron a desarrollador senior el año pasado. Estamos esperando a nuestro primer hijo, una niña, en 3 meses. Nuestra vida ha sido tranquila y feliz, lo que hace que lo que voy a contar resulte aún más perturbador. Ayer por la tarde estaba en una reunión cuando mi teléfono empezó a explotar con llamadas de mi madre. Normalmente ignoro números desconocidos porque mi familia suele cambiar de teléfono para intentar contactarnos, pero esta vez dejó un mensaje de voz que sonaba desesperado. Cuando devolví la llamada, estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel. No sabíamos nada porque no hemos tenido contacto con ese lado de la familia desde el incidente de la boda. Al parecer, Samuel conoció a Rachel en la iglesia y sus familias arreglaron el matrimonio rápidamente. Mi madre balbuceaba sobre lo perfecto que era todo, sobre cómo Samuel finalmente había encontrado a una buena mujer cristiana que lo entendía, y lo felices que estaban, hasta la semana pasada. El jueves pasado, una compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que Rachel faltara 3 días seguidos al trabajo. Cuando los agentes hicieron una visita de bienestar, encontraron a Rachel con lesiones graves, 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todo el cuerpo. Pero aquí viene la parte que realmente me golpeó. Durante la investigación, la policía descubrió que mi padre había estado ayudando a Samuel a encubrir el abuso durante meses. Rachel finalmente se derrumbó y le contó todo a la policía. Samuel había empezado a golpearla solo 2 meses después de casarse. Cada vez que ella amenazaba con irse o contarlo, mi padre intervenía, usando sus contactos en el negocio inmobiliario para presionar a la familia de Rachel con su hipoteca o amenazar con hacerla despedir de su trabajo en una de las empresas de sus amigos. Incluso convenció a los padres de Rachel de que ella era mentalmente inestable y que se estaba inventando historias sobre Samuel, usando exactamente las mismas tácticas que habían usado contra Victoria. El incidente final ocurrió porque Rachel recibió un ascenso en el trabajo que le habría dado independencia financiera. Samuel perdió completamente el control y la golpeó tan brutalmente que no pudo ir a trabajar. Cuando llamó a mi padre para pedir ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y que recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando una compañera de trabajo intervino y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi padre fueron arrestados, Samuel por violencia doméstica y mi padre por intimidación de testigos y conspiración. Mi madre quería que yo volviera para ayudar a manejar la situación. Repetía una y otra vez que la familia debe mantenerse unida en tiempos de crisis, que Samuel y mi padre necesitaban mi apoyo, y que Rachel obviamente estaba exagerando, igual que Victoria. Perdí el control. Le dije exactamente lo que pensaba de cómo había permitido el comportamiento de Samuel durante toda su vida. Le recordé lo que le hicieron a Victoria, cómo eligieron apoyar a Samuel. Incluso después de verlo agredirla en la boda de Holly, le pregunté si alguna vez había considerado que, si le hubieran buscado ayuda a Samuel cuando era más joven o si lo hubieran hecho responsable de sus actos, tal vez Rachel no estaría ahora mismo en el hospital.
Mi madre se derrumbó por completo, diciendo que ahora se daba cuenta de que debieron haber hecho algo mucho antes. Admitió que ella y mi padre siempre supieron que Samuel tenía problemas, pero creían que lo estaban protegiendo al encubrirlo todo. Demasiado poco, demasiado tarde. Colgué y bloqueé su nuevo número. Más tarde, Holly me llamó para darme algunos detalles que había escuchado de la familia. Al parecer, los padres de Rachel están devastados y se sienten horribles por no haberle creído antes. La están apoyando plenamente para que presente cargos tanto contra Samuel como contra mi padre. La policía también está investigando a otras posibles víctimas, ya que varias exnovias de Samuel han salido a la luz con historias similares de abuso y acoso. Victoria sugirió que nos pusiéramos en contacto con Rachel a través de Holly para ofrecerle apoyo si lo necesita, algo que probablemente haremos. Victoria señaló que ella tuvo suerte de contar con apoyo cuando tuvo que enfrentarse a Samuel, y que Rachel podría necesitar a alguien que entienda por lo que está pasando. Algunas personas pueden pensar que estoy siendo frío con mis padres, pero he aprendido que permitir comportamientos tóxicos solo crea más víctimas. Mi familia tuvo innumerables oportunidades de cambiar y eligió no hacerlo. Ahora pueden afrontar las consecuencias de sus decisiones sin mi ayuda. Mi responsabilidad ahora es proteger a mi propia familia, mi esposa, nuestra hija que está por nacer y la vida tranquila que hemos construido lejos de su toxicidad. Actualización 4. Mucha gente me ha escrito pidiéndome una actualización sobre la situación con Samuel, mi padre y Rachel, así que aquí va lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses. Primero, las buenas noticias de nuestro lado. Victoria y yo dimos la bienvenida a nuestra hija Emma hace 3 meses. Está perfectamente sana y es absolutamente hermosa. Ser padres ha sido increíble y nos ha confirmado aún más que cortar el contacto con mi familia tóxica fue la decisión correcta. Holly y su esposo vinieron a visitarnos el mes pasado para conocer a Emma, y verlos con ella reforzó lo que realmente significa el amor familiar. Ahora, las novedades sobre los casos de Samuel y de mi padre. Holly nos ha mantenido informados, ya que sigue en contacto con la familia extendida. Samuel aceptó un acuerdo de culpabilidad el mes pasado, recibirá 8 años de prisión por violencia doméstica agravada, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. El caso de mi padre aún está en curso, pero sus abogados, al parecer, también están intentando negociar un acuerdo. Su licencia inmobiliaria ha sido suspendida mientras dura la investigación, y la mayoría de sus socios comerciales han cortado relaciones con él. El desarrollo más sorprendente ha sido mi madre. Después de nuestra última llamada, finalmente comenzó terapia. Según Holly, se mudó de la casa familiar y presentó la solicitud de divorcio contra mi padre. La semana pasada me envió una carta de 12 páginas, disculpándose por todo, por haber permitido el comportamiento de Samuel durante toda su vida, por no protegerme cuando éramos niños y especialmente, por cómo trataron a Victoria. Reconoció que ella y mi padre crearon esencialmente al monstruo en el que Samuel se convirtió, al no hacerlo nunca responsable de sus actos. Aún no he respondido a la carta. Una parte de mí valora que por fin esté enfrentando la realidad, pero es demasiado poco y demasiado tarde. ¿Dónde estaba esa lucidez cuando Samuel torturaba animales de niño, cuando acosaba a Victoria, o cuando lo vieron agredirla en la boda de Holly? Victoria y yo estamos hablando sobre si, en el futuro, podríamos permitir una relación supervisada entre mi madre y Emma, pero eso está a años de distancia, si es que ocurre alguna vez. Rachel ha estado en contacto con nosotros a través de Holly. Está mejorando, vive con su hermana en otro estado y está en terapia intensiva. Ha presentado el divorcio y está cooperando plenamente con los fiscales. Según Holly, varias otras mujeres han salido a la luz afirmando que Samuel también abusó de ellas en el pasado, incluidas 2 de su iglesia. La policía está investigando estos casos. Los padres de Rachel han sido increíblemente solidarios desde que salió la verdad. Se disculparon públicamente con ella por no haberle creído antes y cortaron todo contacto con mis padres. Incluso ahora están trabajando con organizaciones contra la violencia doméstica para ayudar a otras familias a reconocer las señales de abuso y manipulación. La familia extendida se ha dividido básicamente en 2 bandos. La mayoría de los familiares jóvenes y primos se han puesto de nuestro lado y del de Rachel, mientras que la generación mayor sigue poniendo excusas para Samuel y mi padre. La madre de Holly, mi tía, inició un grupo de terapia familiar para los parientes que quieren entender cómo todo llegó a este punto y cómo hacerlo mejor para la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, estamos enfocados en nuestra hija y en la vida que hemos construido aquí. Victoria volvió al trabajo a tiempo parcial la semana pasada y fue ascendida a directora de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de forma remota, pero puede que pronto inicie mi propio negocio de consultoría de software. Hemos creado una comunidad maravillosa con grandes amigos y una familia elegida. A veces pienso en contactar a mi madre o responder a su carta, pero luego miro a Emma y pienso en cómo mis padres habrían esperado que dejara a Samuel cerca de ella si todavía estuviéramos en contacto, diciendo que merecía otra oportunidad.
Solo ese pensamiento confirma que tomamos la decisión correcta al mantenernos alejados. El ciclo de abuso y encubrimiento en mi familia termina con mi generación. Emma crecerá rodeada de relaciones sanas y de personas que respetan los límites. A veces, cortar con la familia tóxica es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, incluso cuando duele.